Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. Tras un verano extraño y marcado por el fantasma de la pandemia, ha terminado por suceder lo que casi todos temíamos, es decir, una segunda ola de COVID-19 que está impactando ya con fuerza en prácticamente todos los países de Europa Occidental. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que en todos los países de Europa Occidental, con algunas excepciones, contadísimas todas, por supuesto, pero desde luego en todos los países principales, los mayores. En la mayor parte de países europeos, el número de casos confirmados diarios es mayor que durante el pico de la primera ola, allá por los meses de marzo y abril, aunque esto se debe principalmente a que se realizan muchos más test que en el mes de marzo, que en el mes de abril, muchísimos más. La capacidad de diagnóstico se ha ampliado y ha mejorado muchísimo en estos últimos 7 meses. Las tasas de mortalidad, eso sí, son sensiblemente más bajas que hace 7 u 8 meses, por lo que muchos se preguntan cuánta gente se llegó a infectar a lo largo de la primavera, especialmente en el mes de febrero, marzo, abril, cuando estábamos en plena primera ola. La situación, de cualquier modo, es preocupante. Estamos en pleno otoño, como bien sabemos, aquí en el hemisferio norte, y aún están por llegar los meses más fríos del año, que empezarán pues dentro de unos días, y a partir del mes de noviembre, en los que, como bien sabemos, proliferan otro tipo de enfermedades de la estación, tipo las gripes o los resfriados, lo que aumentará la carga de trabajo en centros de atención primaria y en los hospitales. En previsión de eso mismo, de que se van a llenar de una manera u otra, porque todos los años sucede, sobre todo los centros de atención primaria, los diferentes gobiernos europeos han adoptado medidas más contundentes, pero sin llegar a los confinamientos totales que padecimos entre marzo y mayo. Solo el tiempo dirá si esto funciona. Muchos lo dudan, piensan que esto no va a servir para nada o para casi nada. Otros, sin embargo, creen que estas medidas son el último cartucho que nos queda. Podríamos decir que estamos ante la crónica de una crisis anunciada, así por parafrasear libremente a Gabriel García Márquez. Vamos, aquí mismo en La Contracrónica, un programa que, como bien sabéis, es diario, y ha sido diario desde el mes de marzo, diario de todos los días de la semana, hasta la semana pasada, hasta el el sábado pasado, que me tomé 3 días de descanso. Hoy vuelvo ya de este descanso. Ha sido un descanso muy agradable, os lo aseguro, después de tanto tiempo, después de, casi 7 meses sin parar un solo día. Os entregué ayer a los patronos y a los fans de La Contra de iVoox y a los miembros del canal de YouTube. Os hice un vídeo de unos 5 o 6 minutos en el que os explicaba un poco dónde había estado y qué había estado haciendo. Los que lo seáis, si no lo habéis visto, pues ya sabéis, lo tenéis ahí. Bien, pues en este programa, a lo largo de los últimos 7 meses, se ha hablado muchísimo de este tema, desde el verano, concretamente, desde el mes de julio, agosto. Ya hemos hablado aquí primero de los rebrotes, no sé si lo recordaréis, allá por mediado del verano, luego posteriormente ya de la segunda ola. Bien, pues en España, además, que es desde donde se hace este programa, pues es un tema que no se nos cae de la boca, porque es imposible que se nos caiga de la boca. Estamos a finales de octubre, ya terminando el mes, a punto de entrar en el mes de noviembre, y es que hablamos de problemas de rebrotes y segunda ola desde la segunda quincena de agosto tranquilamente, si no antes. Es decir, desde la segunda quincena de agosto, desde luego, ya se veía venir que, lejos de estabilizarse, esto iba a más. Es decir, no entro ya en remitir. En ningún momento hemos tenido, desde la desescalada famosa de los meses de mayo y junio, hemos visto cómo el asunto remitía. Tocó fondo el mes de julio y a partir de ahí empezó a escalar, primero lentamente y luego ya más deprisa. Bien, desde finales de agosto, en España por lo menos, hemos visto cómo los contagios estaban aumentando de una manera visible. No hacía falta tampoco pararse mucho en los números, porque la curva se veía como aumentaba. Es decir, al principio incluso solo aumentaba en España, recordadlo, allá por agosto estábamos preocupadísimos, especialmente en ciertas zonas de España, como por ejemplo la ciudad en la que estoy, en Madrid, que alcanzó su tope en el mes de septiembre, un mes más tarde. Luego posteriormente le siguió Francia, eso ya fue a finales de agosto, y el Reino Unido a principios de septiembre. Italia y Alemania se han retrasado más,
seguían con una curva más o menos plana hasta mediados de este mes, cuando la cosa ya se disparó. En resumen, digo, por ir a los números, que con números sobre la mesa, ya sabéis aquello de dato mata relato. Bueno, pues vamos con el dato. El pasado 25 de octubre, es decir, hace 3 días, se confirmaron 31.300 casos en Francia, 21.200 en el Reino Unido, 15.600 en España, 14.500 en Italia y 9.600 en Alemania. Es decir, casi 100.000. Exactamente los he sumado. 92.200 positivos en un solo día en los 5 principales países de Europa. No todos tienen la misma población. El más poblado de todos es Alemania, de sobra además, son 80 y tantos millones de habitantes, y el menos poblado de estos 5 es España, que tiene entre 46 y 47 millones de habitantes. Es decir, que habría que ponerlo en relación, evidentemente, con la población, pero que en cualquier caso estamos hablando de un número considerable un solo día, el día 25 de octubre. Si nos vamos al 24, al 23, pues nos encontramos datos bastante parecidos. Bueno, caray, al 26, es decir, si nos vamos hace 2 días o ayer mismo, al día 27. Por ponerlo en perspectiva, y estas cosas hay que ponerlas en perspectiva siempre, más cuando estamos hablando de una curva. Hace 3 meses, a finales del mes de julio, que lejos queda, por desgracia, con el buen tiempo que hacía entonces, se estaban confirmando en estos 5 países unos 1.200, 1.300, 1.500, más o menos, aproximadamente, promediémoslo en 1.500 casos diarios, contagios nuevos diarios. Es decir, 60 veces menos que a finales de octubre. Creo que la cosa, si estuviéramos hablando, no lo sé, de 3 veces más, bueno, pero no, estamos hablando de 60 veces más en 3 meses. Exclusivamente es lo que ha pasado. Estoy viendo, ahora mismo tengo delante los datos de finales de julio, si sumamos, en unos países más, menos, pero en todos los casos hablo de cientos de contagios diarios, los que había. Que los rebrotes de agosto se convirtieron en una segunda ola, eso es algo que ya teníamos claro desde hace un mes. De hecho, aquí en La Contra hice un programa el mes pasado explicando que sí, que efectivamente ya lo podíamos considerar una segunda ola, mientras que a finales de agosto todavía no se podía hablar en rigor de una segunda ola. Pues estábamos hablando de aquel entonces, recordadlo, se hablaba más bien de rebotes. Os estoy mostrando en este momento un gráfico con datos del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, que muestra bastante bien la evolución. Ya sabéis que muchas veces, de nuevo, volvemos a lo de dato mata relato, algo que se ha puesto muy de moda últimamente, pues se ha puesto muy de moda no tanto por el tema de los datos propiamente dichos, que están siempre bien y hay que saberlos valorar debidamente, sino porque lo que se ha puesto de moda, especialmente en el ámbito de la política, es esto de los relatos, que consiste, la mar de las veces, en construir inmensas patrañas y repetirlas una y otra vez, hasta que al final pues la opinión pública se queda solo con el relato. Los seres humanos tenemos gran facilidad para absorber relatos, y sobre todo cuando hay buenos y malos de por medio. Bien, en este caso no tenemos ni buenos ni malos, a no ser que queramos adjudicar el papel de malo a un virus, que como bien sabemos es un no ser vivo, es que no tiene vida propiamente dicha, pero bueno, que evidentemente el virus es malo, sí. ¿Tiene voluntad de dañarnos? Bien, sí, claro, como todos los virus que consiguen interactuar con nuestro organismo, pero que no es un ser humano, a pesar de que lo personalizan en caricaturas y cosas así. Aquí lo que tenemos es una sociedad a la que ha puesto en jaque una enfermedad. No es la primera vez que sucede y, por supuesto, no será la última, por mucho que las sociedades humanas avancen tecnológicamente, siempre estaremos expuestos a lo que la naturaleza de este planeta o de otros planetas que colonicemos en un futuro lejano, pues nos desafíe. Ahora estamos con esta historia del SARS-CoV-2 y tenemos que combatirlo, y a ser posible, y espero que eso suceda a lo largo del año próximo, consigamos derrotarlo. Bien, estamos viendo este gráfico que os decía. Como vemos, España tiene una curva, es la curva azul claro, la de España concretamente. Lo primero que apreciamos es que España, la curva se levantó rápido, es decir, fue la primera en tomar la delantera, tan pronto como en la segunda quincena de julio, que es cuando se empezó a hablar. Recordadlo, los que estuvieseis en España en aquel momento, que ya no se hablaba de otra cosa. Luego ya a partir de ahí todo es subir de una manera
No, curiosamente, no de una forma, nos parecía que en aquel entonces subía de manera rápida, pero claro, según lo hemos visto en otros países, a partir de finales de mediados de octubre, finales de octubre, pues lo que nos encontramos es, pues eso mismo, que no era tan empinada la curva española del mes de agosto. España, de hecho, alcanzó el pico de contagios diarios el día 23 de septiembre con 11.000 casos nuevos. Lo tenemos ahí, se ve perfectamente. En aquel entonces era el país que más contagios nuevos tenían. Luego ya la cosa se estabilizó, incluso decreció un poquito a lo largo del mes siguiente y luego se disparó de nuevo, exactamente el día 18 de octubre, hace ahora 10 días. Si vamos a la otra curva que llama la atención, es de color oscuro, no sé si negro o marrón muy oscuro, es la del Reino Unido. Los casos se disparan el 3 de octubre, claramente, además se ve que se levanta aquello de una manera bestial. Luego en Francia se disparan 3 días más tarde, el día 6 de octubre, y ya finalmente en Italia y Alemania en torno al 10-12 de octubre. Vemos que las curvas se empinan, vamos, y de una manera se ponen prácticamente verticales. La del Reino Unido y la de Francia, sobre todo la de Francia, de manera muy llamativa, de ahí que estén tan preocupados en nuestro país vecino. Los contagios, evidentemente, y esto lo he dicho muchas veces aquí en La Contra, es uno de los temas, es el gran tema este año en este programa, que es un programa de análisis de actualidad. Pues los contagios nos cuentan sobre una parte de la historia. No tampoco es eso como dicen algunos, que los contagios no te dicen nada, te dicen evidentemente los contagios confirmados, pero solo te cuentan como la mitad, a veces incluso menos de la mitad, pero solo nos cuentan una parte de la historia. Ahora, evidentemente se testa mucho, muchísimo más que en marzo, no es decir, que en aquel entonces, en el mes de marzo, no sabíamos ni los tipos de test de COVID-19 que había. Yo empecé a enterarme bien de esto a finales, pues coincidiendo con el confinamiento, hice un programa, de hecho, sobre eso a principios de abril, que si el PCR, que si el de anticuerpos, etcétera. Y aunque quisiésemos testarnos allá por el 2-3 de abril, pues no teníamos manera humana de hacerlo, entre otras cosas porque no podíamos salir de casa, pero si lo conseguíamos, pues había esta escasez en los propios hospitales. No había dado tiempo a que se fabricasen los suficientes test. Además han evolucionado bastante, sobre todo los PCR se han hecho mucho más rápidos que de lo que al principio duraba. La cosa podía llegar a durar semanas y ahora es una cosa que te pueden llegar a hacer incluso en 10 minutos. Eso no significa que si pedís un PCR os lo vayan a hacer en 10 minutos, pero vamos, el hecho es que, como vemos, la cantidad de test, de pruebas, la capacidad de diagnosis que tenemos es mucho mayor, y esto lo que nos está diciendo es que en el pasado, allá por marzo-abril, tuvo que necesariamente contagiarse mucha más gente de la que sabemos, o de al menos la que está registrada. Es decir, que los contagios tuvieron que ser mucho más numerosos que los oficiales. Bueno, ¿qué digo? Muchos, caray. Muchísimo más numerosos. Pero claro, no podemos saber a ciencia cierta cuántos fueron, es decir, cuánta gente había contagiada a 1 de abril, por ejemplo. Lo más que podemos hacer, y esto sí entra dentro de nuestra capacidad, vamos, no es un número exacto, pero sí podemos hacerlo, y se está haciendo de hecho, es estimar este número. ¿Y cómo hacer esta estimación de la que os hablaba pues hace unos segundos antes de que sonase la música? Bien, hay muchas maneras, lo hacen cada gobierno, ha hecho su propia estimación mediante estudios serológicos, etcétera. Se han hecho varios modelos. En la revista The Economist han desarrollado un modelo basado, según ellos, en pruebas serológicas que nos dice lo siguiente que os estoy mostrando en este preciso instante. Os estoy poniendo una gráfica, os prometo que es la última del programa, pero creo que las tenemos que ver las dos para hacernos una idea. Irnos ya a terminar el programa con una imagen de situación, una fotografía que sea del día, por lo menos del 28 de octubre, que sea lo más precisa posible. Bien, aquí en este caso tenemos también 5 países, aunque han incluido, en el caso de El Economista, han incluido a Suecia. Está España, Suecia, España, Francia, Italia y Alemania. Bien, como veis, lo han titulado. Los del Economist son muy ocurrentes a la hora de
de titular las cosas, son buenos periodistas en ese aspecto, todo hay que reconocérselo, lo han titulado A Tale of Two Waves, es decir, una historia de dos olas, y aquí tenemos perfectamente representadas las dos olas. Claro, si nos vamos exclusivamente a los datos confirmados, pues lo que tendríamos es una ola bestial, una galerna del Cantábrico durante el mes de marzo y abril, y lo de ahora sería una marejadilla, no sé, mar gruesa en algún caso, como España o Francia, pero de ahí no pasaría nada comparable al tsunami que tuvimos que enfrentar, especialmente en los países del sur de Europa durante los meses primaverales. Bien, esto si nos vamos exclusivamente a los datos confirmados de estos 5 países. En azul oscuro están los contagios los positivos, es decir, los que quedaron registrados como tal. Y en azul celeste, la que está por encima, los estimados según este modelo del Economist. Bien, tal y como podemos comprobar, estamos aún lejos, bastante lejos, de hecho, del nivel de contagio de marzo. Incluso en países muy castigados en esta segunda ola, como es el caso de España o de Francia. Lo que sí vemos es que más o menos la mitad de los contagios reales no se registran. A día de hoy, si echamos un vistazo en esta misma gráfica, por ejemplo, no miréis en Alemania, que es que los números son tan bajitos que no se distingue apenas la diferencia entre el azul celeste y el claro, sobre todo en la parte final. Pero si miramos España o Francia, que son los dos países hoy por hoy que han tenido mayor número de contagios oficiales, es decir, sobre los que luego pues se puede simular el contagio estimado. Bien, lo que vemos es que, caray, ya digo, más o menos la mitad de los contagios no están registrados. Es decir, que diariamente en España no se están produciendo 15.000 contagios, ahora mismo un promedio de 15.000 contagios cada día, sino unos 30.000. Y esto, si lo proyectamos a Francia, pues nos encontraríamos con que no están teniendo 30.000 confirmados diarios, sino en torno a 30.000, sino unos 60.000. Esto es lo que nos estaría diciendo esta simulación de The Economist, que apareció en el número de esta semana y que bueno, yo estoy suscrito a esta revista, obviamente, y no me limito a capturarlo para que lo vean todos los escuchas del programa. Podría decirse en este punto que caminamos raudos hacia la inmunidad de grupo. Sí, podemos decir, ya está, bueno, pues esto es lo que hay, vamos a ir contagiándonos todos, casi, como diría el castizo, vamos a salir a la calle a lamer barandillas en el metro para que ya sí me contagio rápido, me inmunizo y a seguir la vida. Bien, en el caso de que saliésemos todos al metro a lamer barandillas, pues aparte de agarrar el coronavirus, agarraríamos un montón más de porquería que no viene al caso. Pero vamos que sí, efectivamente, si no se toma ningún tipo de medida, conseguiríamos esa inmunidad de grupo. Caray, la especie humana ha adquirido inmunidades de grupo de enfermedades mucho peores que la COVID-19, así que por supuesto que la conseguiríamos. Claro, pero es que el coste en vidas de esa inmunidad de grupo sería simplemente insoportable, porque la población europea no se mide por cientos de miles, sino por cientos de millones, nada más. Estos datos que os he estado mostrando ahora mismo, estamos hablando en todos los casos de cientos de miles, tanto el primero de los gráficos que os enseñaba en el bloque anterior, como este que acabamos de ver ahora mismo. Bien, muchas de esas vidas podrían salvarse si el sistema hospitalario no colapsa, como sucedió, por desgracia, en el mes de marzo en algunos países, entre ellos la propia España, o también el caso italiano, que fueron el canario de la mina, es decir, fueron los primeros que nos dieron el toque de aviso de lo que estaba sucediendo, donde se empezó a practicar el triaje, etcétera. Y hoy por hoy no se está practicando triaje en ningún hospital, afortunadamente, y esperemos, toquemos madera, para que esto continúe así a lo largo de los próximos meses. Es cierto que no hay tratamiento específico contra la COVID-19, lo sabemos por ahora. Bien, hay unos cuantos investigándose, algunas investigaciones están bastante avanzadas, pero hoy por hoy, si contraemos esta enfermedad, el médico, por muy hábil que sea, no nos puede administrar un tratamiento específico, como si nos lo puede administrar, por ejemplo, pues para otro tipo de enfermedades, como puede ser la gripe. No lo hay. Punto. No hay más que hablar. Y ya está. Y tenemos que asumir que esto va a ser así a lo largo de los próximos meses. ¿Cuántos meses? No tenemos ni idea. Puede ser en abril, puede ser en mayo, puede ser en marzo, puede ser el verano próximo. El hecho es que, y no estoy hablando de la vacuna, sino del tratamiento. Es decir, que alguien que esté contagiado, que pueda ir al hospital, y una vez en el hospital le traten y le curen de esta enfermedad, o se la hagan más llevadera, qué sé yo, que le salven la vida, definitivamente. La cuestión es que no hay tratamiento para eso, pero también es cierto que
si se agarra a tiempo, y por hoy, en países con buenos sistemas de sanidad, como son los europeos, pues se agarra a tiempo el paciente, quiero decir. Se le puede salvar la vida atendiendo directamente a complicaciones habituales en esta enfermedad, como es la neumonía o la hipoxia. Esto es otra de las cosas que sabemos y que no sabíamos en el mes de marzo, que no teníamos ni idea. Como más, los médicos más enterados se lo imaginaban y poquito más. Luego, si algo hemos aprendido de la anterior ola, y deberíamos haber aprendido un montón de cosas, que esa es la verdad, es que hoy no nos queda otra que extremar las precauciones, y no hay mucho más. Es decir, que tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para evitar escenas como las que tuvimos que ver en marzo y en abril en residencias y hospitales. Escenas, fotografías, vídeos, etcétera, que solo pensar en ellos, la verdad es que se nos encoge el corazón. Respecto a lo primero, es decir, hacer lo que esté en nuestra mano, pues ciertas medidas ya se han tomado. Sobre todo los hospitales, en las residencias, ahí está. Las residencias hoy, no sé en otros lugares, pero en España son auténticos fortines en muchos casos. Las medidas que se han tomado desde el principio, además, y se han mantenido durante todo el verano, son muy estrictas, y estas, además, no se han relajado lo más mínimo. Allá donde hay residiendo personas mayores de 65 a 70 años, pues toda precaución es poca. Pero claro, una residencia de la tercera edad es algo fácilmente controlable, o desde luego más fácil de controlar que el mundo en abierto. Vamos, no sucede lo mundo, el resto con el resto del mundo o el resto del país, en el que las interacciones son necesarias para que la economía marche y no nos muramos de hambre, y como consecuencia pues de otras enfermedades. Contra una residencia de ancianos, bien, entradas, salidas, se puede ir testando a los residentes, que son 100, 200, 75, ir siguiendo. En el momento en que uno se descubre, se le aísla en el acto y se le pone en cuarentena, pero nuestro mundo normal, la calle, vamos, no es tan sencillo. Se ha hablado desde el principio que tenemos que escoger entre la salud y la economía, pero esa es una falsa disyuntiva. Así lo digo, porque es que es tal cual. Hay que elegir ambas, la salud y la economía, aunque con algunas concesiones en los dos terrenos. En el ámbito sanitario, pues hemos de asumir ya y si no lo hemos asumido, mal asunto, que el contagio es inevitable, que se seguirá produciendo, vamos, aún extremando las precauciones, pero serán muchos menos. Lo deseable es que sean muchísimos menos los contagiados, y que por lo tanto el sistema sanitario podrá tratar los casos más graves con garantías, especialmente entre la gente más mayor, que es donde la letalidad de esta enfermedad es más acusada. Es decir, que los mayores de 65 o de 70 años tienen que tomárselo más en serio que los que tienen 25 o 30 años. Esto es algo de cualquier manera que repetirlo creo que huelga, porque lo sabemos, a estas alturas lo sabemos todos, hay que estar muy desinformado para no saberlo. El virus, en una palabra, no se puede suprimir por decreto, no hay más. Esto no se va a ir porque chasqueemos el dedo y ya está, acabamos con el virus. Es decir, no hemos salido de esta, ni más débiles ni más fuertes, como decía irresponsablemente el gobierno español allá por finales del mes de junio. Es decir, seguimos dentro, pero sabemos bien cómo se contagia esto y qué medidas individuales hemos de tomar. No hace falta que la repita, pero vamos, nunca está de más. Distanciamiento social, uso de mascarilla en interiores, higiene de manos, etc. Pero parece que muchos no se han terminado de enterar del todo. Y en fin, ahí están las cifras de contagio y el aumento de las hospitalizaciones. Tanto en España como en Francia, como en Alemania, incluso en el Reino Unido, por supuesto. Y el resultado de todo esto son las nuevas restricciones, que por ahora quedan pues básicamente en toques de queda, que se han dado en varios países de Europa. En España se ha impuesto este fin de semana, tras la declaración del nuevo estado de alarma. Lo han hecho siguiendo el ejemplo francés, que lo había empezado unos días antes. La pregunta que podríamos hacernos es si esto funcionará, esto del toque de queda. Pues no lo hará si seguimos pensando que esto no va con nosotros, y si lo seguimos pensando a título individual. Esto es un asunto de los demás, pero a mí no me toca. La otra opción sería seguir el sistema oriental, que yo lo veo difícilmente aplicable en Europa, desde luego, no digamos ya en la Europa del Sur.
Vamos, el que se puso en marcha en países como Corea del Sur, por ejemplo, donde el rastreo es estricto, se testa en los aeropuertos a todo el que pase por ahí. Las aplicaciones de rastreo son... Bueno, los test en muchos aeropuertos sanitarios son obligatorios, no es ni siquiera una opción. Las aplicaciones estas de rastreo para el teléfono también, en algunos casos son obligatorias, en algunos lugares, en otros las lleva todo el mundo. Pero eso aquí ha sido imposible de implantar por cuestiones de privacidad. En muchos países de Extremo Oriente las cuarentenas también son obligatorias para todo el que entre en el país. Hay países que han permanecido prácticamente cerrados desde el mes de marzo. Este tipo de medidas no se han tomado en Europa, o no al menos de un modo tan intenso como en Corea, en Taiwán o en Japón. Valga en nuestro descargo el hecho de que aquí no hemos tenido epidemias recientes y por eso nos ha pillado de nuevas, cosa que no pueden decir lo mismo en países como Taiwán o como Corea. Así que al final todo ha quedado en restringir el movimiento y con eso esperan reducir los contactos interpersonales. Más allá de esto ya no hay mucho más, ya está el recluirnos de nuevo en casa, a la fuerza, por supuesto, con las consecuencias, las funestas consecuencias conocidas por todos. No lo sé, quizá así lograríamos aplanar la famosa curva de contagio, como sucedió en primavera. Pero, claro, se lograría hacer a un coste psicológico, económico y político que no creo yo que estemos ya en condiciones de asumir. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jorge, que tiene una pregunta sobre las mascarillas. Buenos días, Fernando. Tenía una pregunta, bueno, para ti, para los oyentes, como tu programa, bueno, acostumbras a escucharlo gente con un cierto nivel, como sueles recordar, y disculpad mi falta de comprensión para cosas tan básicas, ¿de acuerdo? Hago la pregunta, pero entiendo que el problema es mío. Llevo varios meses usando mascarillas quirúrgicas, de estas que llaman, que son las que me dijeron que usara. Me decían que era por si estaba contagiado, que no contagiara a los demás. Que ese es el efecto que hace esa mascarilla, porque al parecer otro tipo de mascarilla son más para lo contrario. Si tú estás sano, pero alguien a tu alrededor está contagiado, con esa mascarilla no te contagiarías tú. Pero no es el caso de las quirúrgicas. De hecho, en su día le llamaban mascarillas solidarias, ¿no? Porque, bueno, sí te contagiarías, pero no contagiarías a los demás. Bueno, yo usé esas porque es lo que me dijeron también del trabajo y tal, pues usé esas. Llevo varios meses usando, me imagino que como muchos de vosotros. Entonces, y como yo, un montón de compañeros. Cuando llega uno de estos compañeros, le hacen una PCR y dice, ahí va, si está usted contagiado de coronavirus, tiene que quedarse en casa 10 días. Ahora son 10, creo que en otras comunidades lo hacen diferente, pero en este caso 10 días. Aparte de las PCR que hacen las familias, están 10 días. Claro, ese compañero pregunta, pero ¿y entonces todo este tiempo que he llevado una mascarilla quirúrgica? ¿No era precisamente para si estaba contagiado no contagiar? Sí, claro, era para eso. Bueno, claro, yo me he contagiado porque no llevaba una de esas mascarillas que me impiden contagiarme, sino las que impiden que yo contagie a los demás. Bien. Pero si ahora estoy contagiado, ¿no es precisamente para eso, para lo que he estado usando la mascarilla todos estos meses? O sea, sé que debe ser muy fácil, pero no termino de entenderlo. A ver si alguien puede explicármelo, pero sencillito. Pues mira, Jorge, a ver, la mascarilla no la empleamos para impedir contagiarnos. Lo siento, pero para impedir contagiarnos deberíamos ir casi con un vestido de esos NBQ. La empleamos para reducir la probabilidad de hacerlo, reducir la probabilidad de contagios. En tanto que la tenemos que llevar en España, como bien sabes, a todas horas, en todos los sitios, menos en nuestra casa, obviamente, pues hasta las mascarillas más seguras, las FFP3, que filtran el 99% de todo lo que pasa, de todos los virus que pasan por ellas, pues hasta esas pierden su efectividad con el uso. Así que figúrate las quirúrgicas o esas de tela que lleva mucha gente. Mira, yo uso dos tipos de mascarillas, una FFP1 con válvula para andar por la calle y una FFP2 cerrada para interiores. Las voy comprando, ojo, y son caras, no, de baratas no tienen nada, te lo aseguro. Alguno me ha dicho que lo de la válvula es mal uso porque podría andar contagiando por ahí a la gente en la calle. Pues sí, claro, evidentemente por poder, la posibilidad es remota y más en la calle, pero bueno, por poder se podría hacer. Pues claro, no te digo ya esas mascarillas de tela que lleva el personal. Yo tengo la suerte, de cualquier modo, de que trabajo solo. Y pues claro, obviamente me la tengo que poner exclusivamente cuando salgo de paseo, al supermercado, en el metro.
En verano quedaba a cenar alguna vez, pero vamos, siempre en terrazas. Y por supuesto, evito las aglomeraciones. Así. ¿Estoy libre de contagio? Pues no, naturalmente que no. Soy un ser humano y por supuesto que me puedo contagiar. Pero lo que trato de hacer, desde que me dejaron salir de casa a principios de mayo, es reducir la probabilidad de contagiarme. Simplemente eso. No vivo obsesionado con el tema, ni mucho menos, pero vamos, prefiero evitar el contagio, por si la cosa se complica y me manda de cabeza al hospital. Bien, seguimos con Juan, que nos comenta cómo Netflix anda con problemas de programación en sus series. Te envío un artículo de la web Magnet del día 22 de octubre de este año, donde hace un análisis sobre las series que lleva cancelado Netflix este año y localiza un patrón, y esto viene a colación de la contracrónica que hiciste con Quintana sobre el capitalismo moralista, y en el artículo afirman que 17 de las 23 series que se han cancelado este año siguen el patrón de ser series inclusivas, es decir, donde tiene una gran presencia todo el tema LGTB, feminismo, minorías raciales, etc. Y respecto a este tema y lo que comentabas con Quintana, yo creo que esto tiene poco recorrido. El hecho de primar este tipo de políticas en empresas privadas sobre la rentabilidad, ya que 17 de 23 con este patrón. Pasa un poco lo mismo con las películas, por ejemplo, de superhéroes, que les ha dado por hacer películas inclusivas que tienen muy poca audiencia. Así que yo le auguro muy poco recorrido a por lo menos en el campo audiovisual o en el campo de algunas multinacionales, porque sobre todo si cotizan en bolsa, los accionistas van a penalizar a los directivos que apuestan sobre o priman la moral que conlleva pérdidas económicas sobre la rentabilidad. Simplemente, dejar este artículo que me parece interesante y nuevamente enhorabuena por el programa. Es que, Juan, a ver, por lo general huimos de la propaganda, a no ser que nos obliguen a consumirla a la fuerza, como sucede en las dictaduras. En Netflix hay donde elegir, hoy por hoy, y el espectador elige, así que o deciden perder dinero, lo asignan a una especie de departamento de, qué sé yo, imagen corporativa o algo así, bueno, y un departamento de coste de estos que tienen las empresas, o no sé, o vuelven a gestionar su empresa con criterios de rentabilidad y no criterios políticos. Los primeros son los que de una manera u otra les terminarán exigiendo a los accionistas, que a fin de cuentas son los dueños de la empresa. Bien, seguimos con Vinicio de México, que establece un paralelismo entre Pablo Iglesias y López Obrador. Hola Fernando, te saludo desde Ciudad de México. Esta vez no en la contraportada como en otras ocasiones, sino en este foro abierto de la contrarréplica, para comentar un tema preocupante, al menos para mí, tanto como mexicano por nacimiento como español por ciudadanía heredada de mis padres, ambos emigrantes. Resulta que en estos casi 2 años he detectado similitudes y paralelismos entre ambos gobiernos y personajes que los encabezan, de uno y otro lado. Son más de 20 aspectos que no cabrían en un solo programa, de manera que les expongo los primeros 8 con la idea de hacerlo con el resto en otro par de emisiones. Claro, si tú me lo permites y les das cabida. Creo que les resultarán, cuando menos, curiosos y destacables. En España, Pablo Iglesias lideró un movimiento popular y es quien dicta ahora el cambio de régimen. Se consolidó en la resistencia civil y creó un partido que lo catapultó. En México, Andrés López es líder de un movimiento popular que consolidó durante 24 años en la resistencia civil y crea Morena para imponer ahora un sistema autócrata de partido único.
Surge Unidos Podemos de la manifestación callejera y toman las plazas movilizando grupos que violentan la civilidad cuando les es necesario. López formó con grupos afines de choque patrocinados por la actual gobernadora de la Ciudad de México para operar sus movilizaciones en muchas ocasiones violentas. En España se fomenta y se exalta la movilización callejera y los escraches directos contra la oposición, sobre todo en Navarra, Valencia y Cataluña. En México se fomenta y se exaltan acciones ilegales, bloqueos de la gente, actividades del narco, invasiones a terrenos e inmuebles urbanos, toma de carreteras y ahora casetas de peaje. El gobierno de Sánchez e Iglesias forman alianzas con los grupos separatistas y nacionalistas para establecer mayorías en ambas cámaras. El gobierno de López establece mayorías en las cámaras, torciendo la ley con 4 partidos comparsa para dictar por decreto las nuevas normas a capricho. El movimiento que cogobierna en España se nutrió de las doctrinas populistas de Venezuela, inspiradas en el Foro de Sao Paulo, patrocinado por Cuba, y se financió de la red Hispania TV. El movimiento popular en México toma la agenda completa del Foro de Sao Paulo, asistiendo a los encuentros organizados por Cuba y Venezuela y enviando sendas delegaciones a sus foros. En España gobierna un régimen populista de izquierda que establece vínculos y simpatiza abiertamente con las dictaduras bolivarianas de Cuba, Venezuela, Bolivia y las socialistas de extrema de izquierda como Ecuador o Argentina. En México, el régimen populista que establece vínculos y simpatiza abiertamente con las dictaduras bolivarianas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y regímenes afines como Bolivia, Ecuador y Argentina. Pedro Sánchez, quien preside el gobierno de transformación, hizo uso sesgado de la maquinaria del PSOE para llegar al poder, lo que yo llamaría arribismo político. Andrés López encabeza un gobierno, según él, de regeneración nacional, utilizando primero la maquinaria del PRI y luego la del PRD para llegar al poder finalmente con Morena. Finalmente llega a la presidencia de España una gente con muy baja preparación académica y laboral que además tiene la desfachatez de simular una tesis doctoral. En México llega a la presidencia una gente que tardó 14 años en titularse como licenciado y es un perfecto ignorante de todos los temas básicos de gobierno: economía, finanzas, administración pública, relaciones internacionales o medio ambiente. Hasta aquí mi entrega de hoy. Espero sirva para la reflexión y pronto se emita el resto de estas curiosidades. Saludos. Pues nada, Vinicio, muchas gracias. Quedamos a la espera de que nos amplíes esto con los 8 paralelismos que faltan. En cuanto a los primeros, pues a ver, evidentemente hay paralelismos entre Podemos y Morena. Es indiscutible. Son 2 partidos con una ideología y un programa de gobierno similar y sobre todo mucha sed de poder, con intención además de emplear ese poder con la idea de quedarse a vivir en él y de ir transformando el sistema político en el que habitan, para que se parezca más a su programa máximo. Lo que queda por saber es si lo conseguirán o no. O por el contrario, pues el sistema político de España y de México resiste el envite. Bien, vamos ahora con Pizarro, que nos habla del plebiscito constitucional en Chile. En Chile se prepara un cambio constitucional, impulsado y tutelado por la violencia. Como se malogre antes de comenzar, o como no circule por los derroteros del tutor, o como acabe con un resultado distinto al que la violencia tuteladora proyecta, entonces los violentos tendrán coartadas y los tutelados habrán perdido la paz que creyeron comprar dejándose tutelar y la libertad con la que combatir la imposición. Por otra parte, preguntar al pueblo soberano si quiere cambiar los actuales sistemas de cajas de cambio de los vehículos por un sistema nuevo a inventar y que en caso afirmativo elijan entre un equipo de desarrollador alemán o japonés, a todos nos parecería absurdo, pues es una decisión de alto riesgo y graves consecuencias cuya responsabilidad no puede ni debe caer en perfectos ignorantes del tema. Y sin embargo, con la Constitución chilena no hay problema.
pese a que los chilenos que se hayan leído su Constitución vigente, la hayan comprendido en todos sus términos y hayan comparado la misma con otras, teniendo así cierta idea aproximada e informada sobre la conveniencia o no de un cambio, no va a llegar en ningún caso a un quórum mínimo para poder imponer sus tesis. Pero la legitimidad no la da la lógica, la dan las urnas. Un cordial saludo de Pizarro. Bueno, pues ya sabemos lo que decidieron los chilenos el domingo pasado. El 78% votó a favor de elaborar una nueva constitución, tal y como estaba previsto. Ya repasé aquí las encuestas en el programa del jueves. En la segunda papeleta, la relativa a quién debe redactar esa constitución, se decantaron también por un 78%, que casualmente creo que un poquito más, unas décimas más, pero vamos, fue la misma cantidad, por una convención constitucional de nuevo cuño. Es decir, que no fuese mixta, que no incorporase parlamentarios en activo. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Lo hacemos con Pizarro, que me envía una felicitación por el premio iVox de la audiencia, que se lo ha llevado este año, la Contracrónica. No hay manera de menospreciar un reconocimiento que es la suma de preferencias libremente expuestas y que refrenda una sospecha fundada, a saber, que eres un buen comunicador y que tu fórmula es eficaz, apreciada y encomiada. Enhorabuena, Fernando, por este premio que a quienes ya sabíamos que la rompes no nos aporta mucha información, pero sí nos alegra confirmar que tu buen hacer es indisimulable. Un cordial saludo de Pizarro. En fin, Alejandro, muchas gracias, aunque como ya te he dicho en privado, una parte de este premio te corresponde a ti, porque llevas años aportando tu granito de arena, o mejor dicho, tu guinda, al final del espacio con tu comentario, que ese sí que no falta ningún día. Por lo demás, como dije el otro día en YouTube, pues es un privilegio este premio, ¿qué queréis que os diga? Estoy muy orgulloso de él porque lo ha decidido la audiencia, es decir, no lo ha decidido un jurado, sino quienes estáis al otro lado. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contra de hoy, esta contra de reconexión después de estos 3 días de descanso, y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.